Mi madre siempre quiso una hija. Me obligó a casarme con una mujer que me engañó. Pero cuando la prueba de paternidad reveló 0% y ella testificó contra mí bajo juramento para obligarme a aceptar un bebé que no era mío, la expuse a todos y perdió a su esposo de 30 años, a su hijo y a toda su familia. Tengo 34 años, trabajo como contador en una firma mediana, y necesito contar esta historia porque lo que me hizo mi propia madre básicamente destruyó cualquier relación que tuvimos alguna vez, y también destruyó su matrimonio de más de 30 años con mi padre. La cosa es que siempre supe, desde que era niño, que mi mamá quería una hija. No era algo que escondiera mucho, la verdad. Recuerdo que cuando tenía como 7 u 8 años, ella me vestía con camisas que tenían volantes o colores muy suaves, y mi papá tenía que decirle que me dejara usar ropa normal de niño. Pero nunca pensé, o sea, jamás imaginé que llegaría tan lejos como para traicionarme de la manera en que lo hizo. Crecí siendo hijo único porque mi mamá, Vivian, tuvo complicaciones después de tenerme y no pudo volver a embarazarse. Mi papá Raymond siempre fue súper comprensivo con eso, y me trataba perfecto, nunca sentí que le faltara nada en su vida. Pero Vivian, bueno, ella era diferente. Cada vez que veía a sus amigas con sus hijas, se ponía de un humor raro. Compraba ropa de niña en las tiendas y la guardaba en el sótano, tipo por si acaso adoptábamos o algo así, pero eso nunca pasó. Cuando cumplí 15, ella me sentó un día en la cocina y me dijo: ya sabes, Samuel, siempre soñé con tener una niña, con pintarle las uñas y peinarla y llevarla de compras, y tú eres maravilloso, pero no es lo mismo. Me acuerdo que me quedé ahí sin saber qué decir, porque, ¿qué se supone que responda un adolescente a eso? Lo siento por no haber nacido mujer, supongo. La vida siguió normal después de eso, más o menos. Fui a la universidad, estudié contabilidad, conseguí mi trabajo, y todo iba bien hasta que cumplí 27 años. Ahí fue cuando Vivian empezó con su plan maestro, aunque yo no lo sabía en ese momento. Resulta que ella tenía una amiga de la preparatoria, Goise, y Goise tenía una hija llamada Michelle. Vivian organizó lo que básicamente fue una cita a ciegas entre Michelle y yo, y cuando digo que organizó todo, digo que literalmente nos emboscó. Me invitó a cenar a su casa un domingo, y Michelle estaba ahí, sentada en la sala como si nada, y mi mamá me presentó diciendo: mira, Samuel, esta es Michelle, la hija de mi amiga Joyce, ¿no es preciosa? La cosa es que Michelle sí era bonita, no voy a mentir. Tenía como 25 años, era rubia, muy arreglada siempre, y mi mamá no paraba de hablar de lo buena chica que era, de cómo iba a la iglesia todos los miércoles a hacer trabajo voluntario, de cómo ayudaba a su mamá con todo. Durante los siguientes meses, Vivian básicamente nos forzó a salir. Cada fin de semana había algún plan donde Michelle estaría presente, y mi mamá me llamaba todo el tiempo preguntándome si ya la había invitado a salir formalmente. Al final cedí, más que nada para que mi mamá me dejara en paz, y empecé a salir con Michelle. Salimos durante un año, y no fue horrible. Debo admitir. Michelle era simpática. Nos llevábamos bien, aunque siempre sentí que no teníamos mucha química real. ¿Me explico? Era más como tener una compañera agradable que una conexión romántica profunda. Pero Vivian estaba en el cielo, literalmente. Cada vez que íbamos a visitarla, se ponía a planear cosas con Michelle, hablaban de decoración y de ropa y de todas esas cosas que ella nunca pudo hacer conmigo. Un día me di cuenta de que mi mamá estaba más emocionada con mi relación que yo mismo, lo cual debió haber sido una señal de alerta gigante, pero yo era joven y estúpido. Cuando llevábamos un año saliendo, le propuse matrimonio a Michelle. No fue por una revelación romántica ni nada dramático. Básicamente sentí que era lo que se esperaba de mí en ese punto. Mi mamá lloró cuando se enteró, y no eran lágrimas normales de madre feliz, era como si hubiera ganado la lotería. Inmediatamente se puso a planear la boda, y cuando digo planear, digo que tomó control absoluto. Contrató un wedding planner, reservó un salón carísimo, invitó a como 200 personas, la mitad de las cuales yo ni conocía. Mi papá me llevó aparte una semana antes de la boda y me preguntó: ¿estás seguro de esto, hijo? Y yo le dije que sí, aunque honestamente no estaba tan seguro, pero ya estábamos muy adentro para echarse para atrás. Nos casamos en una ceremonia que probablemente costó más de lo que gano en un año. Michelle se veía hermosa, todo el mundo lloraba, Vivian parecía la persona más feliz del planeta. Los primeros meses de matrimonio fueron normales.
Vivíamos en un departamento que yo rentaba desde antes de conocerla, y Michelle dejó su trabajo en una tienda de ropa para ser ama de casa, lo cual me pareció bien porque yo ganaba suficiente para los dos. El plan era que ella se encargaría de la casa y eventualmente empezaríamos a intentar tener hijos, lo cual hacía a mi mamá literalmente temblar de emoción cada vez que lo mencionaba, pero como a los 6 meses de casados, empecé a notar cosas raras. Michelle salía mucho, tipo varias veces a la semana, y siempre decía que iba a la iglesia a hacer su trabajo voluntario o que iba a ver a su mamá. Cuando llegaba a casa en la noche, la casa estaba hecha un desastre, no había comida preparada, y ella siempre estaba cansada o de mal humor. Al principio pensé que tal vez estaba deprimida o algo así, y traté de ser comprensivo. Le pregunté si quería que fuéramos a terapia juntos o si necesitaba ayuda con algo, pero ella siempre decía que estaba bien, que solo había tenido un día largo. Una tarde, creo que era un miércoles, salí temprano del trabajo porque habíamos terminado un proyecto grande y mi jefe nos dejó ir a las 3. Decidí pasar por la iglesia donde Michelle supuestamente hacía voluntariado, porque pensé que sería lindo sorprenderla y tal vez llevarla a cenar o algo así. Llegué a la iglesia y pregunté por ella en la oficina principal. La secretaria, una señora mayor muy amable, me miró confundida y me dijo, «Michelle, no tenemos ninguna Michelle haciendo voluntariado aquí». Le describí a mi esposa, le di su apellido completo, y la señora revisó sus registros y me confirmó que nunca, en los 2 años que llevaba trabajando ahí, había visto a nadie con ese nombre haciendo voluntariado. Me quedé parado ahí en la entrada de la iglesia, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Si no estaba haciendo voluntariado en la iglesia, ¿dónde carajos había estado yendo 2 o 3 veces por semana durante los últimos 6 meses? Llamé a Michelle pero no contestó, lo cual era raro porque siempre contestaba mis llamadas. Manejé a casa, y ella no estaba ahí. Esperé como 2 horas hasta que llegó, cerca de las 7 de la noche, y cuando entró, le pregunté directamente, «¿Dónde estabas?». Me dijo que en la iglesia, haciendo voluntariado como siempre. Le dije que había ido a la iglesia, y que me habían dicho que ella nunca había trabajado ahí. La cara que puso, ya sabes, fue de pánico puro. Empezó a tartamudear, a decir que tal vez la secretaria era nueva, y no sabía quién era ella, que había un malentendido. Pero yo no soy idiota, y su reacción me dio toda la confirmación que necesitaba. No dije nada más esa noche, solo me fui a dormir al sofá porque no podía ni verla. Los siguientes días fueron raros. Ella actuaba súper nerviosa, y yo empecé a prestar atención a todo. Revisé nuestras cuentas bancarias compartidas, y no había nada sospechoso, así que al menos no estaba gastando dinero en algo raro. Pero seguía saliendo con la misma frecuencia, y cada vez que se iba, yo sentía esta ansiedad horrible en el pecho. Como a la semana de todo esto, decidí seguirla. Sé que suena fatal, pero necesitaba saber la verdad. Un miércoles en la tarde, le dije que tenía que trabajar hasta tarde, y me quedé en el estacionamiento de nuestro edificio esperando. Michelle salió como a las 2, toda arreglada, maquillaje perfecto, ropa que definitivamente no era para hacer trabajo voluntario. La seguí en mi carro, manteniendo distancia para que no me viera, y ella manejó como 20 minutos hasta un vecindario que yo no conocía. Se estacionó frente a una casa normal, de clase media, y esperó en el carro como 5 minutos. Entonces vi que un tipo salía de la casa, se subía al carro de Michelle, y se besaban. No era un beso de amigos, era un beso de gente que claramente tenía algo. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro, literalmente. Saqué mi teléfono y empecé a tomarles fotos, porque algo en mi cerebro me dijo que iba a necesitar evidencia de esto. Después de como 10 minutos besándose en el carro, bajaron y entraron a la casa juntos. Me quedé ahí sentado en mi carro como una hora, sin saber qué hacer, hasta que salí y toqué la puerta de la casa. Nadie abrió, aunque claramente había gente adentro porque vi movimiento en una de las ventanas. Volví a mi carro, anoté la dirección, y me fui a casa. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de mi vida, pero necesitaba tener todo bien documentado antes de confrontarla. La seguí como 4 veces más. Siempre era la misma rutina. Ella iba a esa casa, el mismo tipo salía, se metían juntos. Contraté a un investigador privado que me costó como $2,000, pero valió cada centavo porque consiguió fotos claras de ellos besándose, entrando y saliendo de la casa, y hasta averiguó quién era el tipo. Se llamaba Blake, tenía 32 años,
y resulta que había sido el novio de Michelle en la preparatoria. Básicamente, ella había estado teniendo una aventura con su ex todo este tiempo. Cuando tuve toda la evidencia que necesitaba, la confronté. Llegué a casa un viernes en la noche con una carpeta llena de fotos y el reporte del investigador privado. Michelle estaba en el sofá viendo televisión como si nada. Le puse la carpeta enfrente y le dije, ¿quieres explicarme esto? La abrió, empezó a ver las fotos y se puso blanca como papel. Empezó a llorar inmediatamente, diciendo que lo sentía mucho, que había sido un error, que Blake la había contactado hace como 8 meses y ella no pudo resistirse porque él había sido el amor de su vida. Bla, bla, bla. Le pregunté si había estado acostándose con él, y ella solo lloraba más fuerte, lo cual era respuesta suficiente. Le dije que quería el divorcio y que se fuera de la casa esa misma noche. Ella empezó a rogarme que no lo hiciera, que ella me amaba, lo cual era obviamente mentira, que podíamos ir a terapia. Yo no estaba interesado en escuchar nada de eso, así que llamé a su mamá, Joyce, y le dije que viniera a recoger a su hija porque me estaba divorciando de ella. Joyce llegó como en media hora, histérica, gritándome que cómo podía hacerle esto a su hija, que el matrimonio era para siempre, toda esa basura. Le mostré las fotos y se cayó inmediatamente. Se llevó a Michelle, y yo me quedé solo en el departamento, sintiéndome completamente vacío. El lunes fui con un abogado y empecé el proceso de divorcio. Mi abogado me dijo que, con toda la evidencia que tenía, el caso sería bastante sencillo, especialmente porque no teníamos hijos ni propiedades compartidas. Hice algo que tal vez fue petty, pero sentí que lo necesitaba. Creé un chat de grupo con Michelle, Joyce, mi mamá Vivian, mi papá Raymond y yo, y compartí todas las fotos y el reporte del investigador. Escribí un mensaje básicamente explicando que Michelle había estado teniendo una aventura durante meses y que me estaba divorciando de ella. Mi papá me llamó inmediatamente, súper apoyador, diciéndome que estaba orgulloso de mí por no tolerarle eso a nadie y que me apoyaba 100%. Esperaba la misma reacción de mi mamá, pero lo que pasó fue lo opuesto. Vivian me llamó gritando, diciendo que cómo me atrevía a humillar a Michelle así, que todos cometemos errores, que yo debería ser más comprensivo. Le dije, ¿comprensivo? ¿Me estás jodiendo? Y ella siguió, diciendo que Michelle era joven y confundida, que Blake la había manipulado, que yo debería darle otra oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando, literalmente. Le colgué porque no quería decir algo de lo que me arrepintiera. Durante las siguientes semanas, el proceso de divorcio avanzaba, y yo estaba quedándome donde mi papá, porque no soportaba estar solo en el departamento. Mi mamá seguía llamándome, enviándome mensajes, rogándome que reconsiderara. Decía cosas como, piensa en los nietos que podríamos tener, piensa en la familia que construyeron juntos. Y yo le respondía que no habíamos construido nada, que todo había sido una mentira, pero ella no escuchaba. Un día me enteré por mi papá que Vivian había estado visitando a Michelle y a Joyce, llevándoles comida y dándoles apoyo emocional. Mi papá estaba furioso con ella por eso, y tuvieron una pelea masiva. Entonces, como 2 meses después de que empezara el proceso de divorcio, Michelle me contactó diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Yo no quería verla, pero mi abogado dijo que probablemente era sobre el divorcio, así que accedí a reunirnos en un café público. Llegó viéndose horrible, tipo había estado llorando mucho, y antes de que pudiera decir algo me soltó, estoy embarazada y es tuyo. Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Le pregunté cuánto tiempo tenía, y me dijo que como 8 semanas. Hice los cálculos mentales, y era posible que fuera mío, pero también era posible que fuera de Blake. Le dije que necesitaba una prueba de paternidad, y ella se ofendió mucho, diciendo que cómo podía dudar que era mi hijo, que ella sabía que era mío. Le respondí que también sabía que estaba haciendo trabajo voluntario en la iglesia, cuando en realidad estaba acostándose con su ex. Así que, perdóname si no confío en tu palabra. Se fue llorando del café y yo me quedé ahí sintiéndome completamente destruido. La idea de estar atado a esta mujer por el resto de mi vida a través de un hijo era mi peor pesadilla. Mi abogado dijo que hasta que no hubiera una prueba de paternidad después de que naciera el bebé, no podíamos incluir el tema de custodia o manutención en el divorcio, así que tendríamos que esperar. Le conté a mis papás sobre el embarazo, y la reacción de mi mamá fue lo que finalmente me rompió completamente.
Vivian estaba eufórica, como si este fuera el mejor día de su vida. Empezó a hablar de decorar un cuarto para el bebé en su casa, de comprar ropa, de ser abuela. Le dije que tal vez ni siquiera era mi hijo, y ella me dijo, no digas tonterías, Samuel, claro que es tu hijo, y aunque tenga dudas deberías aceptarlo de todas formas porque ese bebé necesita un padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre me estaba diciendo que criara un hijo que probablemente ni era mío solo porque ella quería ser abuela. Mi papá la interrumpió y le dijo que estaba siendo ridícula, que yo no tenía ninguna obligación de aceptar un bebé que tal vez era producto de una aventura. Ellos empezaron a pelear ahí mismo, gritándose cosas, y yo solo me fui porque no podía estar ahí. Las cosas se pusieron peor cuando el caso de divorcio finalmente fue a corte. Michelle estaba pidiendo manutención conyugal temporal hasta que naciera el bebé, y su abogado argumentaba que, como ella había dejado su trabajo para ser ama de casa por mi petición, lo cual era una media verdad, yo tenía obligación de mantenerla. Mi abogado presentó toda la evidencia de la aventura y argumentó que ella había violado el contrato matrimonial, básicamente. El juez parecía estar de nuestro lado hasta que pasó algo que jamás esperé. El abogado de Michelle llamó a declarar a mi mamá. Vivian subió al estrado y testificó a favor de Michelle. Dijo que yo había sido un esposo negligente, que Michelle había buscado consuelo en otro hombre porque yo trabajaba demasiado y no le prestaba atención, que el bebé definitivamente era mío porque Michelle se lo había dicho, y Michelle nunca mentiría sobre algo así. Estaba sentado ahí, en la corte, escuchando a mi propia madre decir todas estas mentiras sobre mí, y sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi papá estaba sentado a mi lado y estaba apretando el brazo de la silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Después de que terminó el testimonio, el abogado de Michelle presentó mensajes de texto entre Vivian y Michelle, donde mi mamá le decía cosas como, no te preocupes, yo me aseguraré de que Samuel haga lo correcto, y ese bebé va a tener todo lo que necesita. El juez escuchó todo, y al final determinó que Michelle recibiría una pequeña manutención temporal hasta que naciera el bebé, y que después de eso se haría una prueba de paternidad obligatoria antes de determinar cualquier tipo de manutención infantil o custodia. Salí de esa corte sintiéndome completamente traicionado no solo por mi ex esposa, sino por mi propia madre. Mi papá me llevó a su casa donde yo ya estaba quedándome, y me dijo que lo sentía mucho, que no podía creer que Vivian hubiera hecho eso. Esa noche, mi papá confrontó a Vivian en su casa y me llamó después para contarme que habían tenido la pelea más grande de su matrimonio. Ella seguía insistiendo que había hecho lo correcto, que yo necesitaba aceptar mis responsabilidades, que ese bebé era mi hijo sin importar lo que dijera cualquier prueba. Los siguientes meses fueron horribles. El divorcio se finalizó legalmente, pero todo el tema del bebé quedó pendiente hasta que naciera. Vivian seguía visitando a Michelle regularmente, comprándole cosas para el bebé, yendo con ella a citas médicas. Mi papá me decía que había intentado razonar con ella múltiples veces, pero que Vivian estaba completamente obsesionada con este bebé nonato. Yo corté todo contacto con mi mamá. No contestaba sus llamadas ni mensajes, y le dije a mi papá que no quería saber nada de ella hasta que se disculpara, lo cual parecía que nunca iba a pasar. El bebé nació en septiembre, una niña, y obviamente Vivian estaba en el hospital con Michelle cuando nació. No me invitaron ni nada, lo cual fue perfecto porque no quería estar ahí de todas formas. 2 días después del nacimiento, mi abogado coordinó la prueba de paternidad. Fue súper incómodo. Tuve que ir al hospital a que me tomaran una muestra de DNA mientras Michelle sostenía al bebé y me miraba con esta expresión de ruego, como esperando que de alguna manera el bebé me hiciera cambiar de opinión sobre todo. Las 2 semanas, esperando los resultados, fueron de las más ansiosas de mi vida. Parte de mí, una parte muy pequeña, en secreto esperaba que la bebé fuera mía porque al menos significaría que todo este dolor había sido por algo real. Pero la parte más grande de mí, la parte racional, sabía que había una muy buena posibilidad de que no fuera mía y rogaba porque ese fuera el caso. Los resultados llegaron y confirmaron lo que yo sospechaba. La bebé no era mía. El reporte decía 0% de probabilidad de paternidad. Llamé a mi abogado inmediatamente, y él presentó los resultados en corte. Michelle quedó oficialmente obligada a pagarme por la manutención temporal que yo le había estado dando, aunque honestamente nunca esperé ver ese dinero,
y yo quedé completamente liberado de cualquier obligación hacia ella o hacia el bebé. Lo primero que hice fue enviarle copia de los resultados a mi mamá. No le escribí nada. Solo le mandé el PDF del reporte de paternidad por email. Ella me llamó como 5 minutos después, gritando que los resultados debían estar equivocados, que necesitábamos hacer otra prueba, que de todas formas yo debería aceptar a la bebé porque había sido mi esposa. Le colgué sin decir una palabra. Entonces hice algo que tal vez fue ir demasiado lejos, pero honestamente no me arrepiento. Hice un post en Facebook, público para todos, donde escribí básicamente una exposición completa de todo lo que había pasado. Expliqué la aventura de Michelle, la prueba de paternidad que probaba que la bebé no era mía, y específicamente mencioné que mi propia madre había testificado contra mí en corte para forzarme a aceptar un hijo que no era mío, solo porque ella siempre había querido una hija y ahora quería una nieta. No mencioné el nombre de la bebé ni publiqué fotos de ella, porque la bebé era inocente en todo esto, pero el resto lo puse todo ahí para que todos lo vieran. La respuesta fue masiva. Cientos de comentarios de familiares, amigos, conocidos, todos expresando shock y apoyo. Algunos conocidos de Vivian la confrontaron, preguntándole cómo había podido hacer eso. Joyce me mandó mensajes furiosos amenazándome con demandarme por difamación, pero mi abogado le respondió que todo lo que yo había escrito era verdad documentada, y que si intentaba algo legal, nosotros contrademandaríamos. Michelle me llamó llorando, rogándome que aceptara a la bebé de todas formas, diciendo que Blake se había negado a casarse con ella o a reconocer a la bebé como suya, y que ella no tenía a nadie más. Le dije que eso sonaba como un problema de ella, no mío, y le colgué. Lo más triste, o tal vez lo más revelador, fue que mi mamá no aprendió nada de todo esto. Después del post de Facebook, después de que toda nuestra familia y amigos se enteraran de lo que había hecho, ella siguió visitando a Michelle y a la bebé. Empezó a presentarse como la abuela de la niña, publicaba fotos con ella en sus redes sociales, le compraba regalos. Básicamente estaba viviendo la fantasía que siempre había querido de tener una hija, excepto que ahora era con una nieta, que ni siquiera era su nieta realmente. Mi papá aguantó esto como por 4 meses más antes de que finalmente se rompiera. Un día llegué a casa, seguía viviendo con él, y me dijo que se iba a separar de Vivian. Me contó que ella había usado dinero de sus ahorros compartidos para comprarle cosas costosas al bebé, que se la pasaba hablando de la niña todo el tiempo, que había convertido uno de los cuartos de la casa en un cuarto de bebé, sin consultarle, y que cuando él objetaba cualquier cosa, ella lo acusaba de ser insensible y cruel. Básicamente, mi mamá había elegido a la hija de mi ex esposa infiel sobre su propio esposo y su propio hijo. Raymond, mi papá, se mudó completamente conmigo al departamento que yo había recuperado después del divorcio. Empezó el proceso de divorcio de Vivian, pidiendo una división equitativa de los bienes y nada más. No quería manutención de ella ni quería pelear por cosas materiales, solo quería terminar el matrimonio y seguir adelante con su vida. Vivian estaba en shock, no podía creer que él realmente la estuviera dejando, y le echaba la culpa a mí por alejarla de su familia. Mi papá le dijo claramente que ella se había alejado sola, cuando decidió que una fantasía sobre una nieta que ni era su nieta era más importante que su hijo y su esposo. Eso fue hace como 8 meses. El divorcio de mis papás todavía no se finaliza completamente porque Vivian sigue peleando por cosas tontas. Pero mi papá y yo estamos bien. Vivimos juntos, compartimos gastos, y honestamente nuestra relación es mejor que nunca. Él está saliendo con alguien nuevo, una señora muy agradable que conoció en su trabajo, y se ve más feliz de lo que lo vi en años. Yo también estoy saliendo con alguien, una mujer que conocí en una aplicación de citas hace como 4 meses. Se llama Andrea, es maestra de primaria, y cuando le conté toda esta historia en nuestra tercera cita porque sentí que era justo que supiera él, drama en el que potencialmente se estaba metiendo, ella solo me abrazó y me dijo que cualquier madre que traicione a su hijo de esa manera no merece ser llamada madre. Todavía es temprano en la relación, pero me siento bien con ella, me siento como yo mismo, que es algo que nunca sentí con Michelle. Vivian sigue visitando a Michelle y a la bebé, quien ahora tiene como 1 año y medio. Publica fotos constantemente, se llama a sí misma la abuela, gasta su dinero en ellas. Básicamente está viviendo en su mundo de fantasía donde consiguió la hija que siempre quiso, solo que en forma de nieta falsa. Mi familia extendida, mis tíos, primos,
Todos cortaron contacto con ella después de enterarse de lo que hizo. Ella está básicamente sola, excepto por Michelle y Joyce, que la toleran porque les da dinero y atención gratis. A veces me pregunto si alguna vez se va a dar cuenta de lo que perdió. Perdió a su hijo, perdió a su esposo de más de 30 años, perdió el respeto de toda su familia y amigos. ¿Y todo por qué? Por una obsesión con tener una hija, que la consumió tanto, que estaba dispuesta a destruir a su propio hijo, para mantener viva esa fantasía. La verdad es que probablemente nunca lo entienda, y he hecho las paces con eso. Mi papá está planeando casarse con su novia el próximo año, y yo voy a ser su padrino, lo cual es medio raro, pero también muy bonito en cierta forma. Andrea me preguntó hace poco si alguna vez perdonaría a mi mamá si ella se disculpara, y tuve que pensar mucho en esa pregunta. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere decir que sí, que el perdón es importante, y que la familia debería poder superar cualquier cosa, pero otra parte de mí, la parte que estuvo sentada en esa corte escuchando a mi propia madre mentir sobre mí bajo juramento para beneficiar a la mujer que me traicionó, esa parte dice que hay traiciones que simplemente no pueden ser perdonadas. Por ahora, estoy enfocado en construir mi vida lejos de todo ese drama. Trabajo, salgo con Andrea, paso tiempo con mi papá, veo a mis amigos. Es una vida simple, pero es mía, y nadie me está usando para cumplir sus fantasías egoístas, y supongo que eso es suficiente.